Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 nos dice que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. En este libro o gran carta dictado por nuestro Señor a Juan, encontramos todo cuanto necesitamos saber para guiar nuestro corazón en este mundo y traer guía, consuelo y esperanza, que es lo que nos trae la Escritura a lo largo de todas sus páginas. Pero ¿cuáles son las bases que van a sustentar estos principios en nuestro corazón? Sin ninguna duda, lo que alienta nuestra fe y sostiene nuestra esperanza son las promesas que Dios en su palabra nos muestra y que podemos apropiarnos de ella por medio de la fe. Por esta razón, nuestro Señor, cuando finaliza este libro de Apocalipsis, nos recuerda la importancia que sus promesas tienen para con nosotros. Aquí tenemos una promesa ciertísima por parte de Cristo, que es a su vez la esperanza de todo verdadero creyente. La semana pasada nos hacíamos la pregunta de por qué puede una persona tener esta esperanza y confiar en la palabra de Cristo. Y decíamos que para obtener la salvación no solamente se precisaba que Cristo diera su vida en sacrificio para pagar por nuestra deuda delante de la ley de Dios a causa de nuestros pecados, sino que también en la gran obra de redención participa la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, quien tuvo que ser enviado para suplir en el hombre todo lo necesario a fin de que pudiera beneficiarse de la salvación que tenemos en Cristo. De manera que lo que hace el Espíritu Santo es coger la salvación de Cristo, aplicarla al corazón y regenerar el corazón que antes estaba muerto, que antes estaba perdido, que antes estaba podrido. Lo regenera. Es cuando se produce lo que también la Escritura llama el nuevo nacimiento. Vimos qué era todo lo que hace el Espíritu Santo en aquel sobre quien opera, en aquel sobre quien hace nacer de nuevo. Y sobre esta persona que hace nacer de nuevo, le lleva a decir con una convicción profunda en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a lo que Cristo está aquí diciendo de que vengo pronto, le lleva a decir amén a la palabra de Cristo. Le lleva a decir así sea a la palabra de Cristo. Hoy vamos a dirigir nuestra atención a esta afirmación que hace Cristo aquí. Vengo pronto. Lo que Dios nos ha dejado a través de todas las Escrituras nos muestran dónde deben estar basadas nuestras esperanzas. Y no es en otro, sino en Cristo y en sus promesas. En la carta segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, se nos habla de las promesas divinas como preciosas y grandísimas. Sus preciosas y grandísimas promesas. Spurgeon decía: la grandeza y la perfección van raramente juntas, pero en este caso van unidas en un grado superlativo. Estas promesas vienen del gran Dios, van a grandes pecadores, obran grandes resultados y tratan asuntos de gran importancia. Así que nosotros cogemos también estas palabras de Spurgeon y las hacemos nuestras, porque efectivamente todo esto es lo que implica y el grado al que afecta las promesas de Cristo. Debemos recordar que todo lo que Dios en Cristo nos ha prometido para nuestro consuelo, para nuestra guía y para nuestra esperanza son, en su palabra, las grandes promesas que son para nosotros. Así que hoy nos vamos a hacer 5 preguntas para recordar esta enseñanza de las promesas que Cristo, a través de su palabra, nos da. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿para quiénes son las promesas? ¿Para quiénes son las promesas? Lo primero que debemos saber es que la palabra de Dios y su propósito en la salvación de pecadores tiene en sí misma, es decir, el impacto del Evangelio salvífico tiene en sí mismo un grado de discriminación. Es decir, las promesas no son para todos. No. Las promesas no son para todos. Dice la Escritura que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Las promesas no son para todos los hombres. Son solamente para aquellos que son de Cristo, únicamente. Las promesas de Cristo son para los cristianos, para nadie más. Dios no ha prometido nada a aquellos que se mantienen sin Cristo, a aquellos que rechazan a Cristo, a aquellos que reniegan de Cristo, a aquellos que blasfeman de Cristo, o a aquellos que simplemente cierran sus oídos para no saber nada de Cristo.
para ellos no hay ninguna promesa. Existe la maldición de dónde van a acabar, pero no hay ninguna promesa. Tanto las promesas como las cosas prometidas son entregadas por Dios Padre a Cristo y son transmitidas a través de Cristo a todos los creyentes. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 25, que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 25 nos dice que esta vida está en su Hijo. Esta es la promesa que tenemos. Esta promesa es nuestra, para nosotros. De aquí que encontremos una solemne declaración sobre aquellos que están sin Cristo. Y nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que están excluidos, son ajenos a la ciudadanía de Israel y son también extranjeros a los pactos de la promesa y están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Exactamente lo contrario de aquellos que tienen las promesas. Solo los hijos de Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9:8, solo los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Nadie más. Solo los hijos de Dios. Es cierto que en el mundo en el que vivimos, por la influencia de la falsa religión, se hace creer a la gente que todos somos hijos de Dios. Vosotros habréis escuchado en muchas ocasiones que la gente dice, o los que dirigen las iglesias dicen, todos somos hijos de Dios. No puede haber una falsedad mayor. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los predicadores indiscriminadamente aplican las promesas de Dios a los salvos y a los no salvos. Todos están incluidos en las promesas. Falso. Se usan textos manipulados que van dirigidos a los creyentes para llamar a los inconversos y por lo tanto se intoxica y se pervierte el mensaje del Evangelio y se le arranca su significado y su propósito. Por ejemplo, lo encontramos en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, cuando dice allí el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí llegan los falsos predicadores para decir que esto es una llamada de atención al pecador, al no arrepentido, para que le dé pena a Cristo que está llamando a su corazón, para que le dé pena y diga, bueno, venga, vale, te abro, venga, vale. Esto es una falsedad completa, esto no es lo que dice el texto. Ni el texto va dirigido a los impíos, va dirigido a la iglesia que pierde su sentido, que pierde su razón y que se olvida de quién es. Pero va dirigido a los creyentes. Cristo no está suplicando a la puerta del pecador a ver si el pecador le quiere abrir, porque el pecador ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede. El pecador tiene en sí mismo la semilla de la corrupción y de la enemistad contra Dios. Es hijo de ira, es hijo de su padre el diablo, por lo que hay una animadversión patológica en todo su ser en contra de Dios. No lo puede soportar. Y por otra parte, tampoco puede hacer nada porque está muerto. Es decir, ni quiere hacer nada para acercarse a Dios, ni tampoco puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y si no obra en él el Espíritu Santo, regenerándole o trayéndole por medio del nuevo nacimiento a Cristo, es imposible que esa persona pueda entender algo de las Escrituras. Pero este tipo de errores son habituales dentro del entorno de los pastores falsos y de los maestros falsos y de las sinagogas de Satanás, que, como bien identifica la Escritura, son iglesias falsas de las cuales el mundo en el que vivimos está lleno. De ahí que muchos acaben sumidos en una gran superstición, como los que entienden, por ejemplo, todos recordaréis, porque lo habéis comentado y habéis estado en ese contexto, que poner el pie sobre el suelo implica tener dominio sobre ese lugar. Esta es una promesa que Dios le dio a Josué cuando estaba entrando en el territorio de Canaán para que dominase ese territorio, que la promesa se lo daba. Es una promesa para Israel, es una promesa para el pueblo de Israel. Y Josué, como su dirigente en aquel tiempo, el Señor le dijo, donde pongas tu pie, aquello será tu territorio. Pero esa promesa fue para Israel en aquel tiempo, no es para nosotros. Y si alguien se la quiere aplicar para nosotros en este tiempo, por favor, que se vaya a Canaán, donde están ahora en guerra, que ponga allí su pie y diga, esta tierra es mía, y veremos cuánto dura en pie, porque le van a llover misiles y balazos por todos sitios, por listo. Pero hoy el mundo pentecostal tranquilamente coge promesas que fueron dadas a Israel en ocasiones concretas, en situaciones concretas, y las toma como para ellos, para ahora mismo.
o lo que también sabéis todos vosotros, el decir yo decreto, como si el hombre pudiera decretar algo, aparte de su ruina. Yo decreto, lo cual implica que algo ocurrirá por arte de magia, porque lo digo yo, y como yo lo digo, ocurrirá. Hermanos, ¿habéis visto algún ser humano que diga algo que se cumpla en el tiempo? Es imposible. Nosotros decimos, esta mañana me voy a levantar y voy a ir a tal sitio. Se nos rompe el coche, se nos pincha el coche, cae un tormentón, hay nieve y no llegamos a ningún sitio. Entonces yo no puedo decretar ni siquiera lo que va a pasar dentro de 30 segundos. Es imposible. Pero todo esto es lo que los necios e ignorantes tuercen para hacerse creer algo de lo que las promesas de Dios dicen y las manipulan como si fueran para ellos, cuando es completamente falso. Muchos son los que predican un evangelio falso y muchos maestros falsos se levantan. Y tenemos que decir también que ellos no son los únicos culpables de la situación en la que se encuentra la falsa iglesia de nuestros días. No, ellos no son los únicos culpables. Que nadie se equivoque, porque aquellos que escuchan y prestan atención a estos engaños son también culpables. Es lo mismo que ocurre en la política. Cuando tenemos elecciones, todos debemos saber que hay que elegir a los representantes públicos de acuerdo a una serie de principios. Pero claro, si elegimos a un payaso, no podemos pedir que ese payaso gobierne correctamente el país en el que vivimos. Es imposible. Entonces la culpa no la tiene solamente el que dirige el país, la tienen aquellos que le han elegido. Y así pasa también en las falsas iglesias. No podemos decir que únicamente los pastores son falsos y los miembros de la iglesia son pobres almas engañadas. No. Dios hace a todos los hombres responsables de escudriñar las Escrituras, y lo tienen que hacer por sí mismos. Tienen que poner a prueba todo lo que leen y todo lo que oyen. Tienen que pensar para ver si lo que les están enseñando concuerda con las Escrituras y tiene sentido. ¿O es la fe ilógica y irracional que nos lleva a pensar de una manera desproporcionada, como si estuviéramos locos? Porque esto no es lo que enseña la Escritura. Si la gente es demasiado perezosa para no escudriñar las Escrituras y prefieren seguir a ciegas a sus guías ciegos, este es un asunto que les va a llevar a la perdición. Pero ellos son los responsables. Muchos hay en iglesias falsas que por no querer cambiar de iglesia, ni por no querer cambiar sus vidas, siguen en iglesias falsas. Pero entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad, dice el libro de Proverbios, debe ser comprada. Tiene un alto precio pagar por la verdad. Y aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de la verdad, porque están buscando alicientes para su carne, están buscando entretenimiento y están buscando la juerga y pasárselo bien, deben quedarse sin la verdad y entonces pagar el precio de su desvarío, que es la condenación eterna. Porque no todo el que dice Señor, 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 no es todo el que dice, es todo el que hace. ¿Y todo el que hace qué? Todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está revelada en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, somos llamados a escudriñar las Escrituras. Y si no lo hacemos y nos engañan, es culpa nuestra. Por lo tanto, estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podemos hacer nuestras las promesas? Porque esto no ocurre por arte de magia, ¿no? Las promesas que Dios nos ha dado no son citas milagrosas para que ocurran milagros, ¿no? Para conseguir las promesas debemos invertir tiempo y esfuerzo en empaparnos de lo que la Escritura nos muestra sobre ellas. Tenemos que ser entendidos de la voluntad de Dios. No vamos a recitar un mantra de tonterías pensando que van a ocurrir cosas milagrosas. Eso existe en el terreno de la superstición. Pero el creyente está llamado a pensar racionalmente en el mundo espiritual. Es increíble ver cuántas promesas hay en las Escrituras de las que los creyentes no tienen ni la menor idea porque no estudian. Porque no estudian. Van a la iglesia a entretenerse. Y por lo tanto, como los que están allí entretienen a las cabras y no alimentan a las ovejas, como diría Spurgeon, pues tenemos lo que tenemos. Debemos investigar sobre aquello que Dios me ha prometido y apropiarme de lo que Dios me dice a mí.
Por ejemplo, vámonos a Daniel capítulo 9, versículo 2. Y allí encontramos a Daniel. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Tenía muchas ocupaciones. Era el primer mandatario en un imperio y tenía muchas cosas que hacer. Posiblemente mucho más que las que nosotros tenemos que hacer. Aunque tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para nada. Pues Daniel tenía menos, porque encima no tenía ni ordenadores. Tenía que hacerlo todo a mano. Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba estudiando las Escrituras. Estaba estudiando a los profetas. ¿Y por qué supo Daniel el tiempo del cautiverio y cómo pudo obtener consuelo divino en medio del cautiverio? Estudió las Escrituras y se apropió de las promesas que eran para él. Esto trajo consuelo a su corazón porque pudo entender que ese periodo de esclavitud tendría un fin, 70 años. Esa promesa era para ellos, no es para nosotros. Esa promesa no es para nosotros. Esa promesa fue para ellos. Porque Dios había establecido unos límites en el mal que iba a caer y en la maldición y el castigo que iba a caer sobre Israel. Por lo tanto, Daniel estudió las promesas, Daniel entendió las promesas y Daniel se aplicó las promesas a través de las cuales obtuvo consuelo. De la misma manera debemos identificar en las Escrituras cuáles son las promesas que hay para nosotros, Debo meditar sobre las promesas y debo pedirle a Dios que me dé entendimiento para que al aplicar las promesas a mi vida produzcan su fruto y traigan consuelo, guía y esperanza. ¿Qué es lo que me van a traer las promesas? Solo debo tener en cuenta lo que Dios me ha prometido, no lo que Aladino y sus farsantes dicen, no, lo que Dios me ha prometido a mí, y si esas promesas son para mí. Por ejemplo, ¿Dios te ha prometido que serás rico? Ahí tenemos a las iglesias, a las falsamente llamadas iglesias de la prosperidad. Pero Dios en su palabra a nadie le promete que va a ser rico, económicamente. Te dice que va a ser rico espiritualmente, pero económicamente no. ¿Dios te ha prometido que vas a vivir sin enfermedades? Claro, como yo soy creyente, voy a vivir sin enfermedades. De hecho, es que ni siquiera me voy a morir porque siempre voy a estar sano. ¿Dios te ha prometido que vas a poder hablar en lenguas y hacer sanidades? ¿Dios te lo ha prometido? ¿Puedes definir las promesas que se aplican en esto para ti? ¿Dios te ha prometido que cada vez que hables habrá muchas personas que se conviertan? ¿Te lo ha prometido? ¿Dios te ha prometido que no vas a morir en un accidente? ¿Que vas a morir cuando tengas 99 años en tu camita rodeado de todos tus familiares? ¿Te lo ha prometido? ¿Dios te ha prometido que te va a librar de una guerra? Porque a principios del siglo XX muchos hermanos creyentes estaban confiados en la prosperidad de sus naciones. Y vino una guerra, la Primera Guerra Mundial. Y apenas habían salido de la Primera Guerra Mundial y llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Dios te ha prometido que te va a librar de una guerra? O lo que más afecta a los creyentes, ¿Dios te ha prometido que te va a librar de una aflicción? ¿Lo ha prometido? Dios no me ha prometido nada de todo esto. Por lo tanto, si yo creo en todas estas falsas promesas, que yo me las hago porque a mí se me antojan, que tiene que ser lo mejor para mí, porque yo creo que es lo mejor para mí, si yo confío en todas estas cosas, caeré en una frustración monumental, porque todo lo que he dicho y todo lo que he creído de las promesas de Dios para mí, ninguna de ellas se va a cumplir, porque voy a tener enfermedades, voy a tener aflicciones, voy a tener un montón de problemas. Con lo cual, si yo entiendo que las promesas de Dios me van a hacer vivir en una vida sin problemas, sin aflicciones y sin enfermedades, y resulta que mi vida es exactamente al revés, tengo un problema grave. Pero mi problema es que soy un necio y un ignorante. Ese es el problema que tengo. Lo que sí me ha prometido Dios es la vida eterna. Eso sí que me ha prometido. Y en eso entonces tengo que trabajar. Lo que sí me ha prometido es que cuando escuche la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a morar en mí cuando acepto la palabra de Dios por medio de la fe. Lo que sí me ha prometido es el perdón de mis pecados. Todo eso, nada más y nada menos. Pero esto es algo increíble. Esas son las promesas que tengo para mí.
Si yo escucho y estudio atentamente la palabra de Dios, sabré cuáles son sus promesas y entonces sabré cómo puedo ser consolado. Ahora bien, debo recordar que Dios no nos ha dicho en ninguna parte que el perezoso será alimentado, ¿no? Sino que se nos dice que el alma de los diligentes será prosperada. No que el perezoso será alimentado, sino que el alma de los diligentes será prosperada. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo para apropiarme de las promesas, de las que son mías. Y entonces seré consolado, seré edificado y seré alimentado. El Señor mismo dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Trabaja en eso. ¿Trabajas en eso? Porque si trabajas en eso, realmente vas a descubrir las promesas que son para ti. Pero tienes que trabajar. Solo cuando las promesas son meditadas es cuando el Espíritu nos lo recuerda en los momentos de aflicción. Ahí están las promesas. En los tiempos de tristeza, ahí están las promesas. En los tiempos de dolor, todos esos momentos, todas esas circunstancias es cuanto más necesitamos coger las promesas. Es en esos momentos cuando podemos asirnos de las promesas para nuestro consuelo. Ahí tenemos que echar mano de las promesas. Dice Spurgeon: hay como una infección que impide a algunos cristianos vivir el Evangelio como algo común y corriente de la vida. Porque el Evangelio no es algo estratosférico, es para hoy, es para ahora, es para las cosas cotidianas. Es para ellos algo como de ensueño, más o menos irreal, muy alejado de los hechos tangibles. Creen en Dios a su manera, para las cosas espirituales y para la vida futura. Pero se olvidan totalmente de que la verdadera piedad tiene la promesa de la vida presente lo mismo que de la vida venidera. Están al mismo nivel. Para ellos, sigue diciendo Spurgeon, sería casi una profanación el orar acerca de los pequeños asuntos de la vida. Pero hermanos, si no puedes traer consuelo a las pequeñas aflicciones de la vida, ¿va a serte de algún valor en las grandes tribulaciones de la muerte? Las promesas las tenemos que usar todos los días. Todos los días tenemos que descansar en Dios en las 1000 dificultades que se nos presentan. Lo que nos está diciendo Spurgeon es que las promesas tienen una aplicación directa en la vida cotidiana. Directa. Dios nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Tengo que ser consciente de que el Dios soberano obra a través de la providencia y no hay absolutamente nada que se escape de su dominio. Nada que se escape de su gobierno. De manera que cuando yo he hecho todo lo que lícitamente podía hacer, si he sido responsable con mis deberes, ojo, que es condicional, si he sido responsable de mis deberes, solo me queda esperar en Dios y aceptar con un corazón dispuesto su voluntad. Porque no nos enseñó el Señor diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Así que cuando yo he hecho todo lo que lícitamente debía hacer y he cumplido responsablemente con mi deber, ¿qué tengo que esperar? Espero en la voluntad de Dios, que igual que hace su voluntad en los cielos, la haga también en la tierra. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar consuelo, porque descanso en Dios. Yo ya no puedo hacer nada más de lo que he hecho. Y ahora las cosas que tengan que suceder no están bajo mi control. Están bajo el gobierno de Dios. Y Él sabrá, como el Dios poderoso y sabio que es, cómo tiene que actuar en medio de la providencia. La tercera pregunta que tenemos que hacernos: ¿conocemos realmente las promesas? ¿Las conocemos realmente? Muchos cristianos son culpables de hurto espiritual, porque se apropian de algo que no les pertenece y están robando. La promesa dada a Israel de que conquistaría Canaán es para Israel, no es para ti. Por lo tanto, no te apropies de esa promesa que no es tuya. Eres un ladrón. Además, no te va a salir bien, pero es que encima eres un ladrón. Algunos acuerdos del pacto, como es el caso de la salvación sin las obras de la ley, sino solamente por gracia, no están sujetos a ninguna condición que debamos cumplir. Nos dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no es de vosotros, que es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el don de la fe no tenemos que hacer nada. Dios nos lo da de pura gracia, sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo ni absolutamente nada para recibir ese don. Sin embargo, el resto de las promesas contienen requisitos que deben ser atendidos cuidadosamente, porque si no, no son para nosotros, no nos las podemos apropiar de ellas. Por ejemplo, si nos vamos a Proverbios capítulo 3, a partir del versículo 21,
Nos dice allí el autor: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y si haces esto, ¿qué ocurrirá? Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y entonces llegan los cristianos y dicen: sí, Él va a preservar mi pie de quedar preso. Lee un poco antes y piensa: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. ¿Has guardado la ley y el consejo? No, pues entonces no puedes esperar que la promesa sea para ti, porque has violado todo. Por lo tanto, tu pie evidentemente va a caer y vas a tropezar, porque no has guardado ni la ley ni el consejo. Sigue diciendo Spurgeon: Dios guardará la promesa que te ha hecho con tal de que tú tengas cuidado en observar las condiciones en las que se mantiene el acuerdo. Solo cuando cumplimos los requisitos de una promesa condicional podemos esperar que la promesa se cumpla, pero solo si nosotros cumplimos los requisitos. Porque exceptuando la promesa de la salvación, el resto de promesas tienen requisitos, todas. Por ejemplo, en el Salmo 25, versículo 9, el Señor dice allí que Él encaminará a los humildes por el juicio. Él encaminará a los humildes por el juicio. Pero si yo estoy siguiendo mi propia voluntad, si yo soy mi propio pastor, si no admito el consejo, si mi corazón es altivo, entonces esa promesa no es para mí, porque Él encaminará a los humildes. Y resulta que mi disposición del corazón es altiva, con lo cual esa promesa no se va a aplicar jamás en mi vida. En Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor nos dice: si permanecéis en mí, fijaos, si, condicional, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y allí tenemos a la multitud de supuestos cristianos que sacan la lista de la compra, y uno quiere un BMW, otro una casa de 500 metros, otro un viaje a Nueva York, otro puestos a pedir, tarjeta oro sin límite de fondos, claro, puestos a pedir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si la palabra de Dios permanece en ti, no vas a pedir todo eso, en absoluto. Vas a pedir aquellas cosas que tienen que ver con tu vida espiritual, que crezca en fe, que crezca en conocimiento, que crezca en la gracia de Dios, que pueda ser útil a mi generación. Vas a pedir por las cosas que son útiles y provechosas bíblicamente para la sociedad donde Dios te ha puesto. Fijaos que aunque las promesas proceden de la pura gracia de Dios, su gracia no es indiscriminada. No dice: venga, todos ricos, ¿no? Y es ahí donde debemos recordar siempre que la gracia reina por medio de la justicia. La gracia reina por medio de la justicia. Y a la vez debemos tener en mente que esa gracia, cuando nos otorga las promesas, nunca actúa fuera de la responsabilidad humana. Es decir, esa promesa es para mí si guardo la condición que la promesa requiere. Si yo no guardo la condición, la promesa no es para mí, no es mía. Otro ejemplo. Con frecuencia se citan desde las iglesias falsas el versículo del Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Hermano, ¿estás angustiado? Invoca a Dios y Él te librará. Pero hay que empezar a leer un poco antes. Primero, el texto empieza con e invócame. El es una unión con lo que dijo en el versículo anterior. Y en el versículo anterior dijo: paga tus votos al Altísimo. Cumple responsablemente con lo que Dios te demanda. Está en orden con Dios. Guarda sus mandamientos. Y entonces, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Pero no te voy a librar si lo primero no lo has cumplido. No parceles los textos, porque entonces estás robando. Tu responsabilidad tiene que llevarse a cabo para que la promesa se cumpla. Dios no nos concede las promesas en un contexto vacío y ajeno a su voluntad, jamás. Otro ejemplo, Salmo 32, versículo 8. Aquí se hace énfasis en: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y la gente lo coge como diciendo: caramba, esto es una obra mágica, porque yo, sin estudiar la Biblia y sin hacer absolutamente nada, Dios me va a hacer entender. Pero Dios no te puede hacer entender si tú no estudias. Nos ha dado cerebro, inteligencia,
En la creación nos lo dio. Por lo tanto, yo tengo que hacer más cosas. Así que las personas se olvidan también del versículo anterior y se olvidan de a quién van las promesas dirigidas. Y en el versículo anterior, en el versículo 5, va dirigido a aquel que ha confesado sus pecados al Señor. Cuando has confesado tus pecados al Señor, cuando te has puesto en sintonía con Dios y has confesado tus pecados porque has hecho uso de los medios de gracia, entonces te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero cuando has confesado tu pecado y cuando has arreglado tus cuentas con Dios. Si no has confesado tu pecado y te has apoyado solo en tu propia opinión y en tu propia prudencia, entonces no tienes derecho ninguno a contar con la guía divina, ni a que los ojos de Dios se fijen en ti. Ningún derecho. Y no lo va a hacer. La cuarta pregunta que nos hacemos: ¿esperamos como creyentes con paciencia en las promesas de Dios? ¿Esperamos con paciencia? Dios le prometió un hijo a Abraham. Si hubiéramos sido nosotros, que estamos habituados a dar un botón y que todo se haga a ritmo de botón, nos hubiera parecido una eternidad. Pero desde que Dios le prometió a Abraham hasta que se cumplió la promesa, pasaron muchas decenas de años hasta que se cumplió la promesa. Dios prometió librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pasaron más de 400 años hasta que Dios cumplió sus propósitos. Dios desde Génesis prometió un libertador que liberaría a su pueblo de sus pecados. Y hasta la llegada de Cristo pasaron miles de años hasta que Cristo llegó. Simeón tenía la promesa de que no vería la muerte hasta que hubiera visto al Señor. Y estaba a punto de morir cuando por fin sus ojos vieron al Salvador. Hay un largo y duro invierno, dice Spurgeon, entre el periodo de la siembra, de la oración y de la cosecha. Hay un larguísimo espacio de tiempo. Y entonces debemos ser pacientes para esperar en las promesas del Señor. Recordaréis que Dios ha prometido bendecir su palabra. Pero fijaos, unos fueron sembrando la semilla con lágrimas y luego otros con regocijo la recogieron. ¿Y qué pasó con aquellos que iban sembrando con lágrimas? Que no pudieron ver el fruto del trabajo del Evangelio. Y otros que no habían sembrado, con alegría pudieron recoger el fruto de lo que otros, mucho antes que ellos, habían estado sembrando. Por lo tanto, entre los aspectos de la promesa hay un tiempo que puede pasar hasta que se cumpla. Muchas de las mejores promesas de Dios a su pueblo no van a recibir su pleno cumplimiento hasta que estemos en el reino de los cielos. De hecho, la promesa que en nuestro texto nos hace Cristo y que está diciendo vengo pronto, todavía no ha venido. Y lo dijo hace 2000 años. Pero nosotros esperamos en sus promesas, porque siempre que Dios ha prometido lo ha cumplido. Esperamos en sus promesas. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Espéralo. Las promesas de Dios son fieles y son firmes, y desde luego que las cumplirá. Y en quinto lugar, tenemos que preguntarnos si hacemos un uso apropiado de las promesas. ¿Hacemos un uso apropiado? ¿Las utilizamos legítimamente para nuestro consuelo? En primer lugar, tenemos que pensar en nuestra relación con Dios mismo. Cuando nos acercamos a su trono, debería ser para reclamar alguna de sus promesas. Alguna de las promesas que sabemos que son para nosotros. Las promesas no son solamente el fundamento de nuestra fe, sino también la sustancia de nuestras peticiones. Debemos pedir, según nos dice la Escritura, según la voluntad de Dios, no según la nuestra. Debemos pedir según la voluntad de Dios. Debemos echar mano de sus promesas. El Señor ha dicho, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios ante esta promesa que el Señor nos dice aquí en las Escrituras? El mismo texto nos da la respuesta. Sí, Señor Jesús, ven. Si damos un repaso breve a la historia de nuestros antepasados en la fe, veremos cómo ellos reclamaban las promesas. Y eso es lo que también nosotros tenemos que atesorar cuando oramos para reclamar las promesas de Dios que son para nosotros. Por ejemplo, Jacob reclamó la promesa que tenía que ver con él en Génesis 32. Y dijo Jacob,
Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre los dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo temor. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Por lo tanto, protégeme de la ira de mi hermano. Y el Señor le protegió de la ira de su hermano. Moisés en Éxodo 32 oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, has prometido por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Por lo tanto, se pone a reclamar las promesas de Dios que eran para ellos, las de ellos. Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 3, está orando, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Qué hace Salomón con las promesas? Las coge porque son para mí. Reclama delante de Dios en oración sus promesas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras promesas. Evidentemente no podemos coger la promesa dada a Salomón porque es para Salomón. Ni la promesa dada a Jacob porque es para él, ni la promesa dada a Israel de que va a entrar en la tierra de Canaán porque era para ellos, pero tenemos otras promesas que son para nosotros. Así que tenemos que ser muy cautos para no reclamarle a Dios que hablemos en latín, porque Dios en ningún sitio nos ha dicho que vamos a hablar en latín, o que hablemos en lenguas angélicas, porque Dios en ningún lugar de las Escrituras nos dice, ni nos promete que vamos a hablar en lenguas angélicas. Pero sí que tenemos que reclamar muchas de sus promesas para con nosotros. Señor, dame entendimiento para conocer y comprender tu palabra. Dame un espíritu humilde que tiemble a tu palabra. Dame una sed por aprender más de ti. Dame una convicción profunda por servirte. Dame una integridad de corazón por la que pueda hacer las cosas en orden delante de ti. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el efecto que producen las promesas. Y lo producirán en ti si echas mano a través de la fe de ellas, porque son para ti. Estas son tus promesas. Aprópiate de las promesas por la fe. Y entonces podrás unirte a todos aquellos que cuando el Señor está diciendo aquí en Apocalipsis, ciertamente vengo pronto, ciertamente vengo en breve, tú también podrás decir, amén, Señor Jesús, ven, porque esta promesa también es mía. Vamos a terminar en oración.